Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, volvimos al formato que teníamos hace un tiempo, que con el PowerPoint ahí de fondo. eh, Estamos saliendo también por la tarde. Buenas tardes para todos. Y bueno, esperamos que sea de bendición este mensaje, que el Señor pueda bendecir sus vidas. Tenemos el privilegio de compartir. Me toca estar de este lado de la pantalla, del otro lado está Mebu, en la edición, ahí haciendo su arte de edición. Y bueno, y a Keita que lo tenemos dando aportes, así que si sale por ahí algún aporte o algo, es por eso. Muy bien, el mensaje de hoy lo he titulado Fidelidad en la oscuridad. Ahora ustedes van a decir, ¿por dónde viene esta cosa? ¿Cómo es eso de la oscuridad? Y en el fondo vemos una cueva. Y me gustaría introducirlo y permítanme la licencia de no analizar de manera minuciosa el capítulo 22 de Primera de Samuel, que es el versículo base o el capítulo base que vamos a usar hoy. No lo voy a detallar minuciosamente, sino que vamos a analizar o a charlar un poquito sobre la situación que le tocó atravesar a David en la cueva. ¿Sí? Ese momento que él tuvo que atravesar en su vida. Yo no sé si ustedes alguna vez, y quiero ponerlo ahí en ambiente, conocieron alguna cueva. La cueva es un poco fría. Cuando David estaba entrando, quizás escuchaba unos soniditos ahí. Me decía, puede ser que haya unos sonidos medios agudos. Vieron que en las películas, si no tuvieron la oportunidad de conocer una cueva así en una montaña rocosa, quizás lo vieron en películas. Vieron que entra ahí en una cueva oscura. Dice que mucho no se veía en ese lugar porque se acuerdan después el episodio cuando Saúl va, que no lo ve a David, que está escondido ahí, a oscuras. Quizás era un poco tenebrosa esa cueva fría, rocosa. Quizás también era un poco difícil ingresar a la cueva o había lugares incómodos porque la cueva es, por lo general no es que hay asientos, no hay un sofá, no hay ni un somiero a un costado, nada. La cueva es totalmente natural todo lo que sucede ahí. Incluso algunos dicen que en las erupciones de los volcanes se forman algunas burbujas, otros te dicen que, que se van dando porque los animales van ingresando, otros por los movimientos que van haciendo en las capas tectónicas. En fin, esta cueva donde David tenía que estar era un lugar quizás no muy agradable para cada uno de nosotros y obviamente que para David tampoco. Y quiero contextualizarlos. David, por ejemplo, venía desde en el capítulo 21, si leemos, de Primera de Samuel, vemos cómo David para salvar su vida tiene que parecer una persona que está mal mentalmente. Entonces empieza a babiarse, empieza a hacer, tiene unas actitudes raras para salvar su vida. Ahora ustedes imagínense, David mató a Goliat, David mató a varias personas, salía a pelear en el ejército y salía victorioso. De hecho, toda esta situación se da porque Saúl empieza a perseguirlo porque David, ¿qué hace? David salía en las batallas y mataba, conquistaba, ganaba. Y entonces las chicas del pueblo, las doncellas de este lugar, empezaban a corear y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Y entonces Saúl empezó a enojarse. En el relato bíblico dice que Saúl le tiraba lanzas a David y él las esquivaba y de ahí se iba. En ningún momento dice David, que esto también no lo vamos a analizar hoy, pero vemos el corazón de David, la sumisión de David, la humildad de David, porque él podría haber reaccionado. ¿Se acuerdan que él mataba y vencía ejércitos enteros? Pero él tenía a Dios en su corazón. En cambio, cuando a Saúl le venían esos demonios ahí, se ponía de esa manera. Entonces, vamos a ir parte por parte. Tenemos a David, vamos a pasar al primer punto, en esta cueva, como un refugio, como un lugar donde él se podría esconder de Saúl o de las amenazas que tenía, de las amenazas que vivía. Es un lugar que no es muy poblado por lo general, o bueno, no sé si en algunos lugares vivirán muchas personas, pero en este lugar es un lugar solitario. Después dice que se acercan a David, o David se encuentra en estos lugares de escondite
con otras personas que estaban en la misma condición que David. Pero David en esta soledad, en este tiempo donde quizás aquellos que lo deberían apoyar o cuidar como su propio rey, aprendió a encontrar, y vamos a leer varios salmos como este que acabo de poner, el Salmo 46:1, que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. David sabía en quién poner su confianza. En medio de esta tribulación, en medio de este tiempo de soledad, que cualquiera de nosotros podemos atravesar. Acá tenemos el ejemplo de lo que vivió David, pero cada uno de nosotros tenemos estos tiempos de soledad, estos tiempos donde estamos en la cueva, estos tiempos donde no queremos que nadie nos hable, en donde nos queremos escapar, no queremos que ninguna amenaza más llegue porque ya estamos sobrepasados. La cueva era un lugar para evitar nuevas amenazas, nuevos conflictos. Pero David tomó la decisión correcta, puso a Dios como su refugio. Esta gente que estaba con él dice que había 400 personas. Ahora, aquellos que leyeron, si no, ustedes pongan pausa, lean el capítulo 22, que no es muy largo, léanlo, y van a ver que estas personas eran endeudados, que estaban deprimidos, para usar términos actuales, estaban angustiados. Vaya gente que se busca, amigos que se busca David. Si nosotros nos ponemos a pensar, quizás eran el pleno reflejo de David, el pleno reflejo de lo que David estaba viviendo. Pero sin embargo Dios lo pone en ese lugar y el relato bíblico dice que lo pone como líder, como jefe de este grupo de personas. Dios hace que esta situación difícil de David lo ubique en un lugar también de liderazgo y de servicio. Y lo que le pasa a David en esto es algo que nos puede pasar a nosotros y que a veces no nos gusta, pero nos puede pasar. David en el tiempo de dolor, en el tiempo de angustia, en el tiempo de sentirse perseguido, Dios le pone personas para que las levante, para que las restaure. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en estas situaciones difíciles? ¿Nos angustiamos más? ¿Nos encerramos? ¿O empezamos a ver si alrededor podemos dar una mano, si podemos ayudar, si podemos levantar, si podemos restaurar a otros? Dios muchas veces nos lleva a la crisis, no solo para trabajar con nuestra humildad. Imagínense David, el conquistador, el guerrero, el vencedor, sino también porque nos va a encontrar con personas que están pasando situaciones difíciles, con situaciones complicadas, con situaciones dolorosas. Con esto no es que podemos decir después, no, Dios disfruta, que no, sino que Dios nos lleva a terrenos difíciles, Dios nos hace pasar pruebas, ninguna más allá de la que podamos soportar. Hay textos bíblicos que respaldan esto. El Señor nos va a permitir pasar situaciones duras, difíciles, pero también porque eso nos va a permitir acercarnos a personas que en otro tiempo no nos es posible acercarnos. Nos va a permitir compadecer o nos va a permitir que nosotros tengamos esa afinidad con esas personas que están en esa situación que nosotros estamos atravesando. Pero si tenemos un corazón humilde, donde ponemos a Dios primero, vamos a poder salir adelante y vamos a poder levantar a esas personas. Después, con el tiempo, podemos ver en los relatos bíblicos, nosotros ya tenemos la historia contada, ¿no? En el caso de David. Después, estas personas angustiadas, tristes, pesimistas, que estaban estresadas, depresivas, estas personas terminan siendo los valientes de David. Imagínense la fuerza, el espíritu, cómo se le había fortalecido de la manera que peleaban por el reino, peleaban por aquellos que defendían el nombre de Dios, de tal manera de que había casos de que ni siquiera muertos podían desprenderle la espada de la mano con la fuerza con la que habían ido a la guerra, con la valentía que habían ido, con el espíritu fuerte que habían ido a la guerra. Dios muchas veces nos va a llevar a situaciones difíciles para levantar a otros, para restaurar a otros, que se levanten con autoridad y con poder en el nombre del Señor. Otra cosa que sucede en la cueva es de que apenas su familia se entera, va con David a llevarle comida, lleva todo el alimento que necesita.
Y David disfruta de la protección, del amor, del cuidado de su familia. Ahora quiero hacerte notar, aunque lo hayas visto y lo hemos hablado el miércoles pasado en la reunión de oración también, que de paso ahí pasó el informe 2045, nos conectamos por Zoom y tenemos ese encuentro. Y hablamos de esto. No solo contamos con nuestra familia de la sangre, nosotros contamos con la familia de la fe. Entonces, cuando estés en angustia, en tiempos difíciles, en tu cueva metido, sabes que puedes contar con la familia de la fe. Sabes que puedes contar con aquellos que te podemos dar una mano en la medida de lo posible. Hay cosas que no vamos a poder hacer, hay cosas que no van a estar a nuestro alcance, pero estamos para poder acompañar y darte fuerza. Si querés, en nuestro Instagram tenemos contacto, WhatsApp, tenés el WhatsApp, aquellos que ya son miembros de la iglesia tienen el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp tienen nuestros datos, podemos charlar y podemos orar juntos. No estás solo en la vida, no estás solo en las luchas, no estás solo en la prueba. El Señor nos ha puesto como familia, como iglesia, para poder acompañarnos unos a otros. Amén, dice Keita. El segundo punto es la fidelidad en la cueva oscura. David fue fiel en este tiempo difícil. Y acá vamos a leer un pasaje, es un poquito extenso, lo vamos a leer completo, porque acá muestra cuando David en la cueva glorifica a Dios. Dice, a voz en cuello. No es que a voz en cuello. No es que dice, al Señor pido, no dice, al Señor pido ayuda, a voz en cuello. Al Señor pido compasión, ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido trampa. Mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio. David aprendió de que no eras la cueva el refugio de él, no era ese escondite, ese aislamiento, sino que el Señor mismo era ese refugio. Dice, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. David reconocía de que con sus fuerzas no podía hacerlo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Dice, los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. David sabía reconocer al Señor como primero en su vida, como alguien que tenía el lugar de honor y quién podía rescatarlo, al Dios todopoderoso y soberano. Él aprendió que con un corazón humilde que se somete a Dios en medio de la adversidad se puede salir adelante. Él aprendió que la fidelidad debe permanecer más allá de ese tiempo difícil, sino también en los tiempos de abundancia. En este tiempo David aprendió que Dios está en control. Dios a veces nos lleva a ese tiempo de oscuridad para poder mostrarnos que después, en otros tiempos de abundancia, nuestro corazón ya está formado. Hemos aprendido que en lo poco tenemos que ser fiel para que Dios también nos ponga en lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, en lo mucho no podremos estar. El tercer punto y último es el refugio verdadero. Como decíamos antes, David descubrió que Dios era su refugio verdadero. El Salmo 57, 9, 11 también, hablando de este tiempo de David en la cueva, dice, yo, Señor, te alabaré entre los pueblos, te cantaré salmos entre las naciones, pues tu bondad es grande como los cielos, hasta las nubes llega tu verdad. Tú, mi Dios, estás por encima de los cielos, tu gloria domina toda la tierra. Para David, Adulam, esta cueva, no fue su refugio verdadero, su refugio fue Dios. Su refugio fue el Señor. Cuando él se sentía solo, agobiado, cuando no sabía qué hacer,
Él muchas veces dijo, no quiero hacer este movimiento, no quiero hacer esta estrategia, no quiero moverme de aquí para allá sin saber lo que Dios quiere para mí. Por eso consultó a los profetas, consultó a los sacerdotes. En la cueva de Adulán, David aprendió sobre humildad. Imagínense, la cueva esta se encontraba a 3 kilómetros de Soco, que es el lugar donde David derrotó al gigante. Imagínense si es inevitable pensar que David recordara que a 30 cuadras, a 3 kilómetros, cruzó y venció a Goliat. Y ahora tenía que estar huyendo como un criminal, como alguien que había hecho algo malo, escondido en una cueva. Imagínense si Dios no trataba con David y esos pequeños detalles que le ponía cerca. Y el último punto es para reconocer lo que Dios hace o hizo con David en medio de este tiempo, y los invito a que hagamos juntos. Como siempre decimos, tenemos que agradecer a Dios, y como Susi nos enseña, por todo y por todos. David, en medio de la cueva, en medio de este momento triste y difícil de su vida, cantaba, alababa, le entregaba a Dios estos salmos, escribía estas alabanzas a Dios. Que el Señor nos ayude en tiempos difíciles a permanecer fieles en ese tiempo duro, porque a veces nos pasa, y con esto termino, a veces nos pasa que el tiempo de dificultad, el tiempo duro, pareciera que nos da licencias. Pareciera que, bueno, estoy pasando un tiempo tan difícil, así que, bueno, puedo hacer algunas cosas mal. Y bueno, no la estaba pasando bien, así que reaccioné mal, lo traté mal. Eso no tiene que ser una excusa. Puede pasarnos, podemos equivocarnos, pero no tiene que ser una norma en nuestras vidas. Que porque estoy mal, porque estoy triste, puedo hacer las cosas mal. David permaneció fiel en la cueva, a pesar de haber estado quizás frustrado, quizás dolido, quizás lastimado, se sentía defraudado por el rey que había entregado su vida, que lo traicionara. Que no sea una licencia al estar mal para equivocarnos, sino que sea la oportunidad para refugiarnos en Dios y para acercarnos a Él. En las peores circunstancias, nosotros podemos seguir siendo fieles y podemos confiar en la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Y esta es la última frase que puse. En tu tiempo más oscuro, Dios no te dejará, e incluso Dios te va a usar en esos tiempos oscuros, en esos tiempos difíciles. Oramos al Señor para que Dios te dé, no solo en esta semana, sino en lo que viene del año. Estamos ahí apenas comenzando, es el segundo mes. Que el Señor, en esos tiempos que vamos a tener todos, porque todos tenemos altibajos, tiempos donde estamos un poco mal y otros tiempos que estamos excelentes. Pero en los tiempos difíciles que nos toquen, que podamos permanecer fieles al Señor y que podamos reconocer que el Señor está en medio nuestro, que está con nosotros y que nos quiere usar. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana y que puedas meditar en esta palabra. Te invito a que leas el capítulo 22 de Primera de Samuel, que lo tomes con tiempo, puedas leer de antes si querés el 21, el 22, el 23, las victorias que Dios le da. Que tomes ese tiempo y que el Señor te pueda bendecir en la semana. Cualquier cosita, sabes que puedes escribirnos al WhatsApp, puedes encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en este medio, en YouTube. También puedes encontrarnos por ahí, quizás algún hermano que conozcas de la iglesia te puede pasar los contactos. Así que bueno, tenemos varios recursos para comunicarnos y como siempre seguimos orando unos por otros, seguimos bendiciendo unos por otros. Así que bueno, acá también Keita quería decir el adiós, quería saludar, así que estuvo ahí opinando en la última palabra. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana y un excelente mes, un excelente año. Bendiciones.